Cristo te ama en espíritu y verdad. Hoy, 28 de junio, celebramos la fiesta de San Ireneo. San Ireneo fue un obispo y escritor. Nació en Asia Menor en el año 125 y falleció en el año 203 a los 78 años. Fue obispo de Lyon, la ciudad más grande de Francia en aquella época. Se destacó porque defendió la doctrina eclesiástica contra los gnósticos. Señaló los errores de esta ideología tanto de palabra como por escrito. A él le reconoce la Iglesia su gran aporte en defensa de la fe contra aquella naciente y confusa ideología. Los libros contra los gnósticos fueron traducidos a los idiomas más extendidos de entonces y se divulgaron por todas las iglesias. Y con ello se logró detener y aclarar las muchas dudas que los gnósticos estaban difundiendo. ¿Y quiénes son los gnósticos y cuáles fueron esas equivocaciones de ellos? El gnosticismo es una corriente sincretista, filosófico-religiosa, que llegó a tener muchos adeptos en los primeros siglos de la era cristiana y que incluso llegó a tener cierto prestigio entre los intelectuales cristianos, que luego se convirtió en un pensamiento declarado por la Iglesia como herético. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, conociendo lo que hay divino en nosotros, que según ellos es superior a la fe. O sea, ellos decían que la fe y la muerte de Cristo en la cruz no bastan para salvarse, sino que el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo por el conocimiento. También creen en la reencarnación, que es la creencia que el alma o el espíritu se encarna o viaja o se aparece en distintos cuerpos a fin de irse perfeccionando hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. La doctrina de la reencarnación, como sabemos, es opuesta a la doctrina de la resurrección. De la resurrección tenemos certeza por la fe en la resurrección de Jesucristo. Cuando morimos, el alma no se reencarna en otro cuerpo, se va al cielo para dar cuenta a Dios de lo que ha hecho aquí en la tierra y en espera de la resurrección final, lo que llamamos parusía, el final de los tiempos, el fin del mundo. Una pregunta, ¿cómo será el fin del mundo? ¿Es cierto o no que existe o no existe el infierno? Sí, bueno, la Iglesia nos enseña que en la vida eterna junto a Dios sí hay una separación entre el bien y el mal, la salvación y la condenación. Porque en la presencia de Dios, el bien y el mal no pueden estar juntos. Por eso nos explica Jesucristo que al final de los tiempos, en la parusía, el día de la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga a juzgar a vivos y muertos, habrá esa separación, salvación y condenación, cielo e infierno. Es decir, que el bien y el mal no podrán estar juntos para siempre, sino que la bondad y el amor reinará en el reino de los cielos. San Ireneo fue este gran padre de la Iglesia, gran teólogo, que aclaró todas las ideas que los gnósticos trataron de imponer a la Iglesia naciente. Para analizar el gnosticismo más acertadamente, habría que distinguir entre el gnosticismo cristiano, el gnosticismo pagano y el neognosticismo, todos fundamentados en alguna medida en creencias orientales sincretistas e ideologías de la filosofía griega. Bueno, decíamos que San Ireneo escribió y aclaró muchas dudas de este gnosticismo que fue difundido en aquellos tiempos en la Iglesia naciente. Y lo hizo siempre con la recta intención de lograr la conversión y la salvación. San Ireneo es considerado uno de los padres de la Iglesia y él es representante para la Iglesia de la sana doctrina cristiana porque colaboró muchísimo con sus escritos cristológicos, mariológicos y escatológicos. Incluso tiene un tratado sobre el libro titulado Evangelio de Judas, utilizado por los gnósticos y supuestamente escrito por el traidor. San Ireneo, muchos lo llaman el primer gran teólogo de la Iglesia. Falleció en el año 203 a los 78 años de edad y la Iglesia le rinde
admiración y veneración desde tiempos inmemorables. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por intercesión de San Ireneo, también nosotros nos mantengamos en la sana doctrina de la Iglesia y lleguemos a gozar después de esta vida en su reino celestial. Amén.